Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Antonio Alejo Loera. Soy estudiante de la Universidad Intercultural de San Luis Potosí, Campus Matehuala, y actualmente curso la licenciatura en Derecho y voy en primer semestre. El día de hoy hablaremos sobre algunos temas relacionados con la materia de Introducción al Derecho, tales como los antecedentes históricos y la clasificación de la Constitución. Bueno, ahora vamos a comenzar con los antecedentes históricos, pero antes de esto, ¿qué es un antecedente histórico? Un antecedente histórico es una situación o hecho que se ha producido en el pasado y que es similar a un elemento cultural presente y que puede o no ser causa de este. Bueno, vamos a comenzar con la abolición de la esclavitud y la libertad de cultos. Bueno, la esclavitud en México fue abolida en distintos momentos y en diferentes circunstancias. Aquí se dio en medio de la insurrección que inició Hidalgo mediante el bando del 6 de diciembre de 1810. Número 2. Antecedentes al derecho constitucional para la libertad de la América Mexicana. El 22 de octubre de 1814 se promulgó en Apatzingán, Michoacán, el Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, también conocido como Constitución de Apatzingán. Número 3. El Bicentenario de los Sentimientos de la Nación. El 14 de septiembre fue leído el documento de Morelos titulado Sentimientos de la Nación, en el cual planteó la independencia total, es decir, que rompió los vínculos con la España y retomó los principios constitucionales de igualdad. Número 4. El Bicentenario del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. Número 5. El Bicentenario del Supremo Tribunal de Justicia y el 190 aniversario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad judicial del poder de la justicia de la Federación de México. Esto a excepción de la materia electoral, la cual le compete al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Número 6. Acta Constitutiva de la Federación Mexicana. Nuestra Carta Magna está compuesta por 136 artículos y 19 artículos transitorios. Número 7. La dictadura porfirista. Esta dictadura centralizó el poder en la figura de Porfirio Díaz, cuya voluntad suplantó las garantías establecidas en la Constitución de la época. Número 8. La Revolución Maderista. La Revolución Maderista fue un conflicto armado que se inició en México el 20 de noviembre de 1910. Los antecedentes de este conflicto se retoman a la situación de México bajo la dictadura conocida como el Porfiriato. Número 9. El asesinato del presidente Francisco I. Madero. Este sucedió el 22 de febrero de 1913 en la Ciudad de México. Número 10. Belisario Domínguez y las víctimas del huertismo. El huertismo se identificó y lideró por el general Victoriano Huerta. El término huertismo nace de la caída de la ciudadela y de la presidencia de Francisco I. Madero. Número 11. Plan de Guadalupe. El Plan de Guadalupe fue un documento que pretendía eliminar cualquier pretensión de legitimidad que el gobierno de Victoriano Huerta pudo haber tenido, y anunciaba la convocatoria a las elecciones una vez que la paz se había restablecido. Número 12. El triunfo del constitucionalismo. La causa revolucionaria constitucionalista vio sus primeros frutos en los tratados de Teoloyoacán el 13 de agosto de 1914, en el que se pactó la disolución del Ejército Federal y la entrada del Ejército Constitucionalista a la Ciudad de México. Número 13. La legislación de Venustiano Carranza. Venustiano Carranza emitió a finales de 1914 y principios de 1915 desde Veracruz una serie de leyes y disposiciones fundamentales con el fin de dar solución a las principales demandas agrarias, sociales, laborales y políticas de la Revolución.
Número 14. Legislación preconstitucional de 1915 y su influencia en la Constitución Política de 1917. Ahora vamos con la clasificación de la Constitución. Este apartado lo vamos a dividir en dos partes, la parte dogmática y la parte orgánica. Bueno, vamos con la parte dogmática. En la parte dogmática, la Constitución Política de 1917 establece de manera no limitiva los derechos y libertades con las que cuenta el pueblo mexicano. También establece los limitantes a las acciones del poder público frente a los derechos fundamentales consagrados en los textos constitucionales. Esta parte de la Constitución se encuentra en los primeros 29 artículos y se refiere a las garantías individuales de libertad, propiedad, igualdad y seguridad jurídica. Aparte de las garantías individuales, esta también nos ofrece los derechos humanos, la economía nacional y el rubor agrario y prohibición de monopolios privados. En la parte de que reconoce nuestros derechos y libertad social, se refiere a derechos de libertad, aboliendo de la esclavitud y otorgando la libertad a cualquier individuo dentro del territorio nacional. También nos otorga derecho a la libre expresión, asociación y tránsito. Otro de los derechos que nos ofrece es el de la educación, siendo otorgada por el Estado de manera laica y gratuita. También nos otorga el derecho a la posesión de armas de fuego para seguridad y defensa propia. Otro derecho que nos otorga es el derecho de huelga y organización de los trabajadores en sindicatos. También uno de los derechos que nos otorga es el trabajo digno y socialmente útil, esto con una jornada máxima de 8 horas o siendo remunerados con horas extras. Bueno, ahora vamos con la parte orgánica de la Constitución Política. Bueno, en cuanto a la parte orgánica de la Constitución, la forma de gobierno siguió siendo republicana, representativa, democrática y federal. También se refrendó la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, y el legislativo continuó dividido en dos cámaras, la de senadores y de diputados. Bueno, la parte orgánica abarca desde donde terminan las garantías individuales hasta el último artículo. Corresponde a la división de poderes de la Unión y el funcionamiento fundamental de las instituciones del Estado. Todo esto estableciendo una forma de gobierno en México como una república federal, representativa y popular. En esta parte, los poderes de la Unión están divididos en Ejecutivo, Presidente de la República, Legislativo, que es el Honorable Congreso de la Unión, y el Judicial, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En esta parte de la Constitución queda prohibido la reelección a la presidencia. También en esta parte la soberanía nacional y la forma de gobierno son fundamentales para entender la naturaleza del Estado mexicano. También cabe recalcar que en esta parte de la Constitución Política de 1917, la estructura de los órganos de gobierno se han establecido su propia existencia, las atribuciones y las competencias de las que servirán para el cumplimiento de su finalidad, es decir, para que cada una de las partes sea hechas correctamente como debe de ser. Bueno, para finalizar, diré el decreto de la parte orgánica de la Constitución Política de 1917. El decreto en el que se ordena que se promulgue por bando solamente de la Constitución de 1917 establece que Venustiano Carranza, primer jefe del ejército constitucionalista, encargado del poder ejecutivo de los Estados Unidos mexicanos, haga saber que el Congreso Constituyente, reunido en la Ciudad de México el 1 de diciembre de 1916, en virtud del decreto de convocatoria del 19 de septiembre del mismo año, expandió por primera jefatura de conformidad con lo prevenido en el artículo 4 de las modificaciones
que el 14 del mismo mes se hicieron al decreto del 12 de diciembre de 1914 dado en Veracruz. Y obviamente esto adicional al Plan de Guadalupe que se dio el 26 de marzo de 1913. Y pues gracias a esto se originó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y bueno, con esto doy por concluido mi tema y muchas gracias por su atención.